Hoy tengo una disculpa porque todos los años, el domingo de Ramos, predico sobre la entrada triunfal. Y tanto enredo estas semanas pasadas que yo estaba una semana corrido. Entonces preparé el mensaje de la serie en que estamos ahorita sobre las ofrendas en Deuteronomio 6. Busquen sus Biblias Deuteronomio 6. Así que le quedo debiendo el sermón de Domingo de Ramos, pero el Viernes Santo, en el culto unido que hacemos con los hermanos de Tepeyac, sí tendremos un mensaje sobre Cristo, Semana Santa y su muerte en la cruz. Así que hoy vamos a continuar con esta miniserie sobre el pacto de Dios, el pacto de gracia y las ofrendas, los diezmos, las primicias y la ofrenda. Y vamos a leer simplemente una vez más en Deuteronomio 26 para que nos recuerde la palabra de Dios, el tema. Deuteronomio 26 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy, esta era la confesión, ¿se acuerda? Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: esta es la confesión. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Lo que queremos repasar estos últimos versículos, hermanos, hoy. El domingo pasado nosotros vimos que Dios, cuando llama a su pueblo a presentarse delante de él con las primicias, chicos, ¿se acuerdan qué son las primicias? Isaac, ¿qué son las primicias? ¿No se acuerda? ¿Qué son las primicias? La primera cosecha. Bueno, la próxima vez pregúntele a Valentina. Las primicias son las primeras cosechas que maduran, ¿verdad? Porque los campos iban madurando paulatinamente, y lo primero recogido, entonces, es ofrecido a Dios, las primicias. Y el domingo pasado nosotros vimos que el ofrecer las primicias a Dios es una declaración que todo viene de Dios. Era una declaración de su gracia. Ellos tienen que hacer una confesión aquí que ellos no eran nada. Su padre era un arameo a punto de perecer. Jacob no tenía nada, andaba errante. Pero Dios les prometió la tierra y por gracia Dios les había dado todo. La parcela, la tierra, ciudades que no edificaron. Entonces, al ofrecer a Dios la primicia, que representa toda la cosecha, estaban reconociendo la gracia de Dios. Nosotros vimos con la serie sobre el día de reposo,
que el guardar el día de reposo es reconocer a Dios como el dueño del tiempo. 6 días harás lo suyo, reposarás. Y cuando nosotros reposamos con Dios, estamos reconociendo que Dios es dueño del tiempo. Y con los diezmos ahora vemos la misma cosa. Dios es dueño de mis bienes. Reconozco al dar las primicias que de Dios es toda la cosecha. Yo no tengo nada. Yo no lo produje. Yo no lo creé. Fue Dios que me dio. Entonces, el día de reposo y los diezmos son muy parecidos. Estamos reconociendo que Dios es todo. Dios es el creador. Dios es el dador. Y lo hace ahora a nosotros pecadores por gracia. Nosotros vimos con el día de reposo que después de sacarnos del Edén, Dios nos vuelve a invitar a reposar con Él. Es por gracia. Y ahora, hermanos, los diezmos, ellos eran esclavos en Egipto, no tenían nada que tener para él. Nada era suyo. Eran esclavos, pertenecían a Faraón. Y ahora el diezmo es reconocimiento de que Dios le había dado un montón de cosas. El diezmo otra vez es reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios. Pero en ese segundo punto, relacionado obviamente con la gracia, el diezmo, la primicia, es una declaración de la salvación de Dios. Primero la gracia de Dios. Todo era no por esfuerzo nuestro, ¿verdad? Era que Dios con mano fuerte y brazo levantado, Dios los salvó. Pero en segundo lugar, es por la salvación de Dios. En versículo 5 se hace la declaración específica. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Ya lo acabamos de leer. Descendimos a Egipto, nos esclavizaron. Y versículo 8. Y Jehová nos sacó con mano fuerte, brazo extendido, grandes espantos, señales y milagros. Dios nos salvó. Al entregar la ofrenda, hermanos, se está haciendo una declaración de haber sido salvos por este Dios poderoso. Esta es la gran diferencia entre el pueblo de Dios bíblico y las demás formas de cristianismo, hermano. En la Biblia, el pueblo de Dios recuerda y relata, lo dice, las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Es por esto que en esta iglesia nosotros no decimos, bueno, el servicio empieza a las 10:30 y si quiere venir para la escuela dominical puede. Para nosotros es toda una mañana la misma cosa. Venimos a las 9:30 para ser instruidos en la palabra de Dios, adultos, hijos, todos. Luego nos reunimos para el servicio, porque para nosotros es clave. Es algo céntrico para la vida, para la salvación que Dios ha dejado. Estar recordando hasta en voz alta las maravillas que Dios había hecho. Nosotros hablamos la vez pasada de las iglesias místicas que enfatizan más una experiencia sin contenido. Y oiga, hay líderes hoy en día que se quejan de la ignorancia dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué se necesitó una reforma en el siglo XVI? Porque hubo una ignorancia tan grande, hermano, que llegó al grado de creer que se podía comprar con dinero el perdón de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que se ofrece hoy? Por dinero. ¿No estamos en la misma situación de lo que estaba en Martín Lutero con Juan Tetzel hace 500 años? En este momento no se está proclamando de púlpitos ahorita, en lugares que se llaman iglesias, que si traen su dinero, entonces Dios los va a salvar, los va a bendecir.
Claro que sí se está predicando ahorita. ¿Y debido a qué es? Ignorancia de la palabra de Dios. Al igual que el tiempo de Lutero, hace 500 años, al igual hoy, la ignorancia, la falta de estar repasando hasta en voz alta las maravillas de la gracia de Dios y la salvación de Dios, hermano. Es a raíz de eso que se esclaviza a las personas. Se esclaviza a las personas, manipula a las personas, les saca dinero. Y es blasfemado el camino del Señor hoy por causa de aquellos que se aprovechan de ¿qué? La ignorancia. La ignorancia del pueblo de Dios. Dios decía, antes de traer su ofrenda, y esto sería la cura inmediata para las iglesias hoy, que llaman de evangelio, de salud y prosperidad y bendición, etc. ¿Sabe qué sería la cura? Una confesión como esta o otras del Nuevo Testamento, que más adelantito en esta parte vamos a ver. Hay también confesiones en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios. Y entonces, hermanos, si nosotros aplicáramos esta regla del antimisticismo, esto no es algo que que va a ser mágico, que va a ser una sensación emocional. La religión que Dios establece para su pueblo, claro que sí produce gozo, y ahorita vamos a hablar de eso. Aquí leímos, y te presentarás delante de Dios y adorarás y te alegrarás. La alegría es un sentimiento. Nosotros no estamos en contra de las emociones. Pero ¿qué debe dirigir las emociones, hermano? El raciocinio. La verdad debe dirigir las emociones. Las emociones desenfrenadas, desviadas, alocadas, te lleva al desastre. Las emociones ligadas a la confesión, más bien son correctas y son motivadoras. Y aquí usted hace primero una confesión de lo que era. No era nada, más bien era esclavos en Egipto. Pero Dios con mano fuerte y brazo extendido nos salvó y nos dio todo esto. Y ahora me presento delante de Dios y adoro y me alegro. Qué lindo, hermano. Qué linda es la fe bíblica. Qué hermoso es el verdadero evangelio. Y qué edificante es el verdadero evangelio, hermano. ¿Y qué sentido más apropiado entonces para nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Entonces podemos entender el por qué con mente y corazón, con mente comprendiendo la salvación de Dios y con corazón alegre, ya puedo traer lo que es de Dios, lo que Él pide de mí como expresión de gratitud, de conocimiento del Dios Salvador, del Dios que nos ha salvado. Al dar, fíjese lo que está pasando en esta declaración, hermanos. Al dar a Dios una porción de las cosechas, lo que estamos haciendo, lo que hacía el israelita es recordar el Dios que se dio a nosotros. Dice, clamamos a Dios en Egipto, clamamos a Dios en nuestra penuria y Dios nos oyó. Y Dios vino y nos salvó. Dios, lo hemos dicho en otros contextos, y hay pasajes tremendos en que Dios mismo se da. Por ejemplo, en el puro principio, cuando Dios establece el pacto con Abraham y los animales son cortados, ustedes se acuerdan, realmente es el hombre que debe ponerse en medio de los animales cortados a decir, bueno, que me corten en dos si no cumplo. Pero no fue Abraham que se puso en medio. Fue Dios que pasó en medio con su gloria. Y Dios manifestó desde el principio del pacto, hermanos, que Él se iba a dar por nosotros. Y aquí es parecido. Dios, Él se dio, Él bajó del cielo, socorrió a su pueblo y nos salvó. Y al nosotros dar a Dios, estamos recordando a Dios que se dio a nosotros primero. Es el Dios que primero se dio por nosotros. ¿Cuántos de los padres le cuentan a sus hijos o los abuelos a sus nietos cómo era la vida antes? Yo vacilo con los ticos
más avanzaditos. Corríjame si estoy equivocado, doña Tere. Todos los ticos de la generación más arriba de mí, ¿verdad? Caminaban 5 kilómetros por lo menos a la escuela, ¿cierto o no? Todos. Yo no sé por qué las escuelas estaban de 3 a 5 kilómetros de todos, pero todos los viejos me cuentan, caminaba bajo la lluvia si fuera necesario a la escuela 5 kilómetros. Todos vendían empanadas y cortaban café. ¿Verdad? Todos tenían papá o mamá bien liberal con el chilillo. ¿Cierto o no? Ahora, nosotros contamos a los hijos y los abuelos a sus nietos, y eso es bueno. Y yo les digo a los jóvenes, usted le pregunta a su papá, su mamá o sus abuelos, usted pregunta cómo era la vida antes. ¿Sabe qué? Muchos, yo le pregunto a los chicos, usted le habla a su abuelo, su abuela y le pregunta, cuénteme, y muchos no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque el mundo en que vivimos es un mundo de lo inmediato. No estamos pensando en un pasado y un futuro. Vivimos en lo instantáneo. Lo que nos interesa es el teléfono y alguna fábula. Y no la vida. Oiga, es importante, nada más hablando ya a nivel humano, es importante, chicos, que ustedes conozcan. Y yo insisto con los padres y los abuelos, si no le interesa a sus nietos, cuénteselo de todas formas. Llámenlos y diga, venga acá, le voy a decir cómo era la vida. No embellezca la historia. Eso a veces es la tentación de los viejos, que hacemos las cosas peor de lo que eran. Aquí estamos para contarlo, no nos mató, así que no era tan grave. Pero muchas cosas pasaron en su vida. Todo adulto aquí ha pasado por luchas, ha pasado por pruebas. Y es bueno que los hijos lo sepan, porque les ayuda a entender cómo usted llegó a donde está a pesar de, Dios lo sostuvo. Tal vez usted ni conocía al Señor en ese momento, pero Dios lo sostuvo. ¿Quién te llevó hasta hoy? ¿No fue Dios? Claro que sí. Entonces es bueno que los hijos sepan, para que aprecien. Ahora, en las cosas del Señor, exactamente esto es lo que está pasando. Dios quería que su pueblo recordara lo que Él había hecho. Es por esto que nosotros tenemos 66 libros. Y una gran parte de esto, hermano, es historia. ¿Por qué cree usted que una gran parte es historia? Por eso la materia de historia en la universidad es la mejor materia. Bueno, no, eso no es cierto. Ya soy partidario. Yo estudié historia. Me gusta más la historia que la matemática. Todos ya lo saben. Pero los que no les gusta la historia, lamento decirle, tiene que gustarla, porque Dios plasmó la salvación en términos de historia. Y aquí está todo el relato. Así que vaya gustándole la historia, porque es importante. Es más, Dios no recibía su ofrenda sin hacer un relato histórico, sin hacer un recuerdo, un recuento histórico. Dios ni quería su ofrenda antes de que usted trajera a memoria lo que Dios había hecho. Es por eso que seguimos insistiendo, hermanos. Mire, tenemos que quitarnos de la mente esta idea mística de que nosotros venimos aquí y lo único que cuenta es este momento, lo inmediato, lo instantáneo. No, hermano. Nosotros tenemos una historia de miles de años atrás. Y si Cristo tarda miles de años por delante, no sabemos. Somos parte de una historia. Y eso es importante, hermano. Y nuestro ofrendar es parte de esa historia. Dios usa nuestras ofrendas para hacer su historia. Dios usa las ofrendas de su pueblo para sustentar a los levitas, para sustentar a los sacerdotes, para sustentar a los extranjeros, huérfanos y viudas,
Usó sus ofrendas. Nosotros somos parte de un Dios que no es un Dios mágico, un Dios místico, un Dios solo emocional y sentimental. Es un Dios de historia. Y Dios dice, antes de entregar su diezmo y su ofrenda, yo quiero que relaten una vez más, que recuerden una vez más, que lo digan una vez más, lo que yo he hecho, para que usted esté recordando. En esta iglesia nosotros repetimos el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, ¿qué es lo que relata? ¿Quién es Dios y qué ha hecho? ¿Quién es Jesús y qué ha hecho? ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? Nosotros aquí estudiamos un catecismo, los diferentes catecismos de Heidelberg, de Westminster, y esos catecismos dan un resumen de lo que Dios ha hecho en la historia. Entre más usted conozca a Dios, hermano, entre más usted trae a la memoria, más usted va a agradecer. ¿Sabe los menos agradecidos? Esto sucede a nivel personal. Los chicos, los hijos, que no conocen, no saben lo que sus padres han hecho por ellos, tal vez porque sus padres nunca se lo cuentan, o ellos nunca se lo preguntan, esos hijos pueden darse el lujo de ser malagradecidos. A veces, yo creo que mi papá me recordó, cuando yo ya me ponía malcriado o así, ¿verdad? Me recordaba cuando era bebé, inútil, que tenía que cambiar los pañales, ¿verdad? Entre los dos, o sea, me recordaba de mis comienzos. Claro, en ese momento uno dice, pero es cierto. Esos mamulones, esos jóvenes mamulones, respondones, se olvidan cuando eran infantes y necesitaban en cada momento que le cambiara los pañales, si no se quedaba ahí sucio. Ahora, hermanos, entre más nosotros conozcamos al Dios que nos rescató de donde estábamos, y no era en Egipto que estábamos nosotros, era la esclavitud del demonio a que estábamos esclavizados. Entre más nosotros traigamos a la memoria esa salvación, entre más lo hagamos, hermanos, más agradecidos vamos a ser. Como igual que el hijo, entre más conozca las luchas, entre más conozca lo que pasaron sus padres, entre más conozca cómo tuvo que luchar cuando tal vez ni tenía conocimiento el bebé o el hijo pequeño, entre más sepa de eso, más amor y gratitud va a tener para sus padres. Igual nosotros, hermanos, entre más nosotros conozcamos, es por eso que seguiremos aquí estudiando la Biblia. Y es por eso que enfatizamos que ustedes, los días de reposo, papá, mamá, en casa, usted esté dirigiendo su familia en la palabra de Dios. Pero las historias, recorran la palabra, recorran las historias. ¡Qué desastre! Yo como pastor, es un desastre tener que predicar a personas cuando yo menciono fulano o algo del Antiguo Testamento y me quedan viendo, ¿verdad? ¿Quién será? No, aquí, hermanos, yo cuento con la casa que cada uno esté instruyendo a sí mismos y a sus hijos para que las historias ya las conozcamos. Después las estudiamos del sentido y significado aquí. Ahora, Dios exigía una confesión muy básica. Esto es una confesión muy básica. Jacob era sin nada, descendió a Egipto, crecimos, nos esclavizaron, Dios nos sacó y hoy Dios nos ha salvado y nos ha dado todo lo que tenemos. Creo que, hermanos, aquí vamos a dejar el punto por hoy, pero terminemos viendo Romanos capítulo 12, por favor. En Romanos, antes de llegar a Romanos 12, Pablo había dicho cosas así como estas.
Ahorita vamos a llegar a una ofrenda del Nuevo Testamento. Pero antes de llegar a Romanos 12, había dicho Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo ya había dicho en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo había dicho más adelante en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estoy confiado, dice, estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina capítulo 11 diciendo, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, ese así que es, por lo tanto, dado todo lo anterior, dado este gran evangelio, así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Os ruego por las misericordias de Dios. Mire, hermano, que esto es una repetición de Deuteronomio 26. Pablo va a hablar de la ofrenda que hoy presentamos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si nuestros cuerpos es todo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Igual que el Antiguo Testamento, los cananitas tenían otro concepto de su vida, de su Dios, de dónde venía la salud y la salvación. Se conformaban. Y Dios no quería que los israelitas se conformaran a los cananitas. Y por eso en su ofrenda, que es un punto delicado siempre religiosamente, la ofrenda se ha manipulado en todas las religiones falsas. La ofrenda se ha manipulado en el paganismo. La ofrenda se manipula en iglesias evangélicas. Y es por eso, hermanos, que Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios afirma el por qué estamos ofrendando. Por la misericordia de Dios. Y Dios exigía una confesión y exige una actitud hoy en día. Para nuestra ofrenda, nosotros ofrendamos por la salvación de Dios. Dios es el que se dio a nosotros en la persona de su Hijo. Y por eso, hermano, nuestro corazón está lleno de gratitud. No hemos terminado este punto, Dios primero, de hoy en 15. Continuamos. Pero entonces, hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios que Él clarifique para nosotros el verdadero motivo de poder ofrendar. Dios nos llama a hacer un relato de que Él es nuestro Salvador y nuestra ofrenda es una expresión de adoración y es una expresión de gratitud por un Salvador que nos ha rescatado cuerpo y alma. Pertenecemos a Él. Por eso Pablo no dice el diezmo, Pablo dice el cuerpo, tu cuerpo entero, vivo y santo, que es su culto, que es su adoración racional. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que eres salvador de tu pueblo. Gracias, Señor, que nosotros también podemos expresar de forma concreta la gratitud que sentimos, que tenemos para contigo, Dios, ofrendando, diezmando. Padre, ayuda a esta iglesia a comprender
este aspecto, Dios, de nuestro ofrendar, que es un acto de adoración, un acto de gratitud. Es por las misericordias de Dios. Y así, Padre, presentándonos delante de ti también con lo de nuestras manos, oh Padre, adorando y alegrándonos en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.